Bienvenidos a su canal favorito, donde exploramos los rincones más oscuros y fascinantes del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, si bien puede parecer sacado de otra época, sigue siendo una realidad dolorosa para muchas mujeres alrededor del mundo: las bodas arregladas, específicamente en el contexto de las series turcas. Sí, sé lo que están pensando, pero las series turcas son puro romance, amores imposibles y paisajes de ensueño. Y sí, eso es verdad, en su mayoría. Pero detrás de esos romances de cuento de hadas, a veces se esconden historias mucho más sombrías, que nos abren los ojos a tradiciones arraigadas y a desigualdades que todavía persisten. Vamos a ver series que, por un lado, te van a enganchar con sus tramas y personajes, pero por otro, te van a horrorizar al mostrarte la realidad de las bodas arregladas y sus consecuencias devastadoras. Antes de que nos adentremos en este universo complejo, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hacemos en este canal, si disfrutan de nuestras recomendaciones y análisis, suscríbanse. Es la mejor forma de apoyarnos y de estar al tanto de todos los vídeos que subimos cada semana. Ahora sí, vamos al grano. Las bodas arregladas, como saben, son matrimonios concertados por las familias, a menudo sin el consentimiento libre e informado de la novia. En muchos casos, estas uniones se basan en intereses económicos, en la preservación del honor familiar o en la perpetuación de tradiciones ancestrales. Y aunque la práctica está prohibida en muchos países, incluyendo Turquía, aún se lleva a cabo de manera encubierta, especialmente en comunidades rurales y conservadoras. Ahora bien, ¿cómo se refleja esto en las series turcas? Pues de diversas maneras. Algunas series lo abordan de forma directa, convirtiendo la boda arreglada en el eje central de la trama. Otras lo tocan de manera más sutil, como un trasfondo que influye en las decisiones y el destino de los personajes. Pero en ambos casos el resultado es el mismo: una ventana a una realidad que nos incomoda, que nos hace reflexionar sobre la libertad, la igualdad y el derecho a elegir nuestro propio camino. Una de las series que quiero mencionar, aunque quizás no se centre exclusivamente en las bodas arregladas, sí explora la opresión que sufren las mujeres en contextos conservadores y cómo se ven obligadas a aceptar destinos que no eligieron. Se trata de... Esta serie, que fue un boom en Turquía y en muchos otros países, cuenta la historia de una joven que es violada y luego obligada a casarse con uno de sus agresores. Si bien la trama principal es la violación y la búsqueda de justicia, la serie también expone la cultura del silencio, la presión social y la falta de opciones que enfrentan las mujeres en situaciones similares. La boda, en este caso, no es tanto un arreglo familiar tradicional, sino más bien una forma de limpiar el honor de la familia y de proteger a la víctima, perpetuando así un ciclo de violencia y opresión. Ver esta serie es una experiencia dura, pero también muy importante para entender la magnitud del problema. Pensemos por un momento en la protagonista de Sombras del Silencio. Imaginen la angustia, la desesperación, la sensación de absoluta impotencia. Su futuro, sus sueños, su libertad, todo arrebatado en un instante. Obligada a casarse con el hombre que la agredió, vive cada día como una tortura, atrapada en una jaula dorada que oculta un infierno. La serie no escatima en detalles al mostrar el sufrimiento psicológico de la protagonista, su lucha interna por recuperar su dignidad y su valentía para enfrentar a una sociedad que la juzga y la condena. Además, Sombras del Silencio nos presenta un abanico de personajes secundarios que también están afectados por esta cultura del silencio y la opresión. Vemos a mujeres que, por miedo o por falta de recursos, se ven obligadas a callar y a aceptar su destino. Vemos a hombres que perpetúan el machismo y la violencia, convencidos de que tienen el derecho de controlar la vida de las mujeres. La serie nos muestra un panorama complejo y matizado de una sociedad que necesita urgentemente un cambio. Pero no solo eso, Sombras del Silencio también es una crítica feroz al sistema judicial, que a menudo falla en proteger a las víctimas de violencia sexual y que permite que los agresores queden impunes. La serie nos muestra la corrupción, la burocracia y la falta de sensibilidad de algunos funcionarios, que dificultan aún más la búsqueda de justicia para la protagonista. Otra serie que aborda el tema de las bodas arregladas de una manera más directa es... Esta serie, más reciente, se sumerge en la vida de una joven que es obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella, en un intento por salvar a su familia de la ruina económica. La serie muestra el choque cultural entre la joven, que tiene sueños y aspiraciones, y la familia de su esposo, que vive según tradiciones muy arraigadas.
Vemos su lucha por adaptarse a un mundo que no entiende, por encontrar su lugar en una familia que la ve como una simple moneda de cambio, y por mantener la esperanza de una vida mejor. Esta serie, a diferencia de la anterior, se centra más en los aspectos psicológicos de la boda arreglada, en el impacto que tiene en la autoestima, la salud mental y el desarrollo personal de la protagonista. En El precio del silencio, la protagonista se enfrenta a un dilema moral constante. Por un lado, siente la obligación de ayudar a su familia, que está al borde de la bancarrota. Por otro lado, no puede soportar la idea de casarse con un hombre al que no ama y de renunciar a sus sueños. La serie nos muestra su lucha interna, su angustia y su desesperación por encontrar una salida a esta situación imposible. Además, El precio del silencio explora las dinámicas de poder dentro de la familia del esposo. Vemos cómo la protagonista es tratada como una intrusa, como una simple sirvienta, y cómo debe enfrentarse a la hostilidad de la suegra, de las cuñadas y de otros miembros de la familia. La serie nos muestra la crueldad y la falta de empatía de algunas personas, que solo se preocupan por sus propios intereses y que no tienen en cuenta el sufrimiento de la protagonista. Sin embargo, El precio del silencio también nos presenta personajes que muestran compasión y solidaridad hacia la protagonista. Vemos a algunas mujeres de la familia del esposo que, aunque están atrapadas en las mismas tradiciones, se apiadan de la joven y la ayudan en lo que pueden. Vemos a algunos hombres que, aunque no están de acuerdo con la boda arreglada, se sienten impotentes para cambiar la situación. La serie nos muestra que incluso en los contextos más opresivos, siempre hay espacio para la esperanza y para la solidaridad. Y no podemos olvidarnos de. Si bien no se centra exclusivamente en bodas arregladas, toca el tema de la dependencia económica y emocional de las mujeres hacia los hombres, lo que a menudo las lleva a aceptar matrimonios infelices o a permanecer en relaciones abusivas. La serie cuenta la historia de una mujer que enviuda y debe criar a sus hijos sola, enfrentando todo tipo de dificultades económicas y sociales. A través de su historia, vemos la importancia de la independencia femenina y la necesidad de luchar contra las estructuras patriarcales que limitan las opciones de las mujeres. Alas rotas nos muestra la dura realidad que enfrentan muchas mujeres en Turquía y en otros países del mundo. La protagonista debe trabajar incansablemente para mantener a sus hijos, enfrentando la discriminación, la explotación laboral y la falta de oportunidades. La serie nos muestra su lucha por sobrevivir, su determinación para sacar adelante a sus hijos y su valentía para desafiar las convenciones sociales. Además, Alas rotas explora las relaciones entre madres e hijas, entre hermanos y hermanas, entre amigos y vecinos. Vemos cómo la protagonista se apoya en su familia y en sus amigos para superar las dificultades, y cómo ella misma se convierte en un apoyo para los demás. La serie nos muestra la importancia de la comunidad y de la solidaridad en los momentos difíciles. Pero Alas rotas también nos presenta personajes que representan la maldad y la crueldad. Vemos a hombres que se aprovechan de la vulnerabilidad de la protagonista, que la acosan y la explotan. Vemos a mujeres que la envidian y la difaman. La serie nos muestra que incluso en los contextos más difíciles, siempre hay personas dispuestas a hacer daño. Lo que me parece particularmente interesante de estas series es que no romantizan la situación. No nos presentan a príncipes azules que rescatan a las protagonistas de sus vidas miserables. Más bien nos muestran la cruda realidad de mujeres que luchan por su supervivencia, que se enfrentan a la opresión y la injusticia, y que, a pesar de todo, se niegan a rendirse. Nos muestran su fuerza, su resiliencia y su capacidad para encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Estas series, además de entretener, nos invitan a la reflexión. Nos hacen preguntarnos sobre nuestros propios prejuicios, sobre las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y sobre lo que podemos hacer para cambiar las cosas. Nos recuerdan que la libertad y la igualdad son derechos fundamentales que deben ser protegidos y defendidos. Profundicemos un poco más en este punto. ¿Qué podemos hacer concretamente para cambiar las cosas? En primer lugar, informarnos y educarnos sobre la problemática de las bodas arregladas y la opresión de las mujeres. Leer libros, ver documentales, escuchar testimonios de víctimas. En segundo lugar, apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir esta práctica y para empoderar a las mujeres. Donar dinero o ofrecer nuestro tiempo como voluntarios, difundir su mensaje. En tercer lugar, alzar la voz y denunciar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. No callarnos ante la injusticia, no tolerar el machismo, no permitir que se pisoteen los derechos de las mujeres.
En cuarto lugar, educar a nuestros hijos e hijas en la igualdad y el respeto. Enseñarles a valorar la libertad y la autonomía de las personas, a cuestionar los estereotipos de género, a construir relaciones saludables y equitativas. Es importante tener en cuenta que estas series son ficciones, pero están basadas en hechos reales. Reflejan una problemática que afecta a muchas mujeres en Turquía y en otros países del mundo. Al ver estas series, no solo estamos disfrutando de una buena historia, sino que también estamos tomando conciencia de una realidad que a menudo ignoramos. La investigación de la ONU estima que a nivel mundial, cada año se producen más de 12 millones de matrimonios infantiles y muchos de estos son, de facto, bodas arregladas. La situación es especialmente grave en Asia Meridional y África subsahariana, pero también se dan casos en Europa del Este, América Latina e incluso en algunos países occidentales. Ahora bien, quiero dejar claro que no estoy diciendo que todas las series turcas sean sobre bodas arregladas o que todas las familias turcas obliguen a sus hijas a casarse. De hecho, la mayoría de las series turcas son puro entretenimiento, con tramas románticas y personajes entrañables. Pero creo que es importante ser conscientes de que detrás de esos romances de cuento de hadas, también existen historias más sombrías, que nos invitan a la reflexión y a la acción. Y aquí viene la parte crucial, es importante que cuando veamos estas series, lo hagamos con una mirada crítica. Que no nos dejemos llevar por los estereotipos, que no juzguemos a las culturas diferentes a la nuestra, y que recordemos que cada persona tiene derecho a elegir su propio destino. Que veamos estas historias como una oportunidad para aprender, para crecer y para ser más empáticos con los demás. La generalización es un peligro. Cada cultura es compleja con sus luces y sus sombras, y no podemos caer en el simplismo de juzgar a toda una sociedad por las acciones de unos pocos. Además, es fundamental recordar que la lucha contra las bodas arregladas y la opresión de las mujeres es una lucha global, que nos concierne a todos y a todas. No podemos quedarnos indiferentes ante el sufrimiento de las mujeres que son obligadas a casarse contra su voluntad, que son privadas de su libertad y que son víctimas de la violencia y la discriminación. Tenemos que unir nuestras voces y trabajar juntos para construir un mundo más justo e igualitario para todas las mujeres. En resumen, hemos explorado cómo algunas series turcas nos ofrecen una ventana a la realidad, a menudo dolorosa, de las bodas arregladas. Hemos visto cómo estas series exponen la opresión que sufren las mujeres en contextos conservadores, la falta de opciones que enfrentan y el impacto devastador que tiene esta práctica en sus vidas. Hemos destacado la importancia de ver estas series con una mirada crítica, conscientes de que son ficciones basadas en hechos reales, y que nos invitan a la reflexión y a la acción. Hemos resaltado la necesidad de informarnos, de apoyar a las organizaciones que trabajan por la igualdad de género, de alzar la voz contra la injusticia y de educar a nuestros hijos e hijas en el respeto y la libertad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y déjenme un comentario abajo contándome qué les pareció el tema, si han visto alguna de las series que mencioné y qué otras series creen que abordan este tema de manera interesante. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Conocen otras series, películas o libros que aborden temas similares? Compartan sus recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. En el próximo vídeo analizaremos el papel de la mujer en las series históricas turcas. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.